Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, análisis y todo lo relacionado con las novelas turcas y sus estrellas más brillantes. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tenido a todos enganchados, una historia de amor que trascendió la pantalla y cautivó al mundo entero. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y vamos a desentrañar ese secreto, que según dicen, la enamoró durante el rodaje de Senkalkapm, Lofis Indeer para nosotros, los hispanohablantes. Pero antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, déjenme pedirles un favor rápido. Si son tan fanáticos de las novelas turcas como yo, si aman a Hande y Kerem tanto como nosotros, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y por supuesto mucho drama. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al unirse desatan una tormenta de emociones. Su química en pantalla era innegable, electrificante. ¿Pero qué fue ese secreto, ese detalle específico que hizo que Hande cayera rendida ante Kerem? ¿Fue su encanto irresistible? ¿Su sentido del humor arrollador? ¿O fue algo mucho más profundo? Para entender este secreto, tenemos que regresar al principio, al momento en que Hande y Kerem se conocieron, al inicio del rodaje de Senkalkapm. Ambos eran actores exitosos con una trayectoria consolidada, pero también con sus propias inseguridades y expectativas. Hande, conocida por su belleza y talento, a menudo se enfrentaba a críticas y juicios injustos. Kerem, por su parte, era un galán consagrado, pero anhelaba demostrar que era mucho más que una cara bonita. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente. No solo como compañeros de trabajo sino como personas. Se apoyaban mutuamente, se animaban a dar lo mejor de sí, y se desafiaban a crecer como actores. Kerem, en particular, se convirtió en un gran defensor de Hande, defendiéndola de las críticas y resaltando su talento y profesionalismo. Y aquí, mis amores, es donde empezamos a vislumbrar ese secreto. No era un truco de magia, ni una frase ingeniosa, ni un regalo extravagante. Era algo mucho más simple pero infinitamente más poderoso, era el respeto genuino y la admiración profunda. Kerem veía a Hande no solo como una compañera de trabajo atractiva, sino como una mujer inteligente, talentosa y sensible. La respetaba como actriz, valoraba sus opiniones y apreciaba su dedicación al trabajo. La apoyaba en sus momentos de duda y la animaba a superar sus miedos. Y Hande, por su parte, encontró en Kerem un hombre honesto, auténtico y con un gran corazón. Se sintió segura y protegida a su lado, y pudo mostrarse tal como era, sin máscaras ni pretensiones. Pero ¿cómo se manifestaba este respeto y admiración en el día a día del rodaje? Pues bien, hay muchos ejemplos que podemos mencionar. Kerem siempre estaba atento a las necesidades de Hande, asegurándose de que estuviera cómoda y bien cuidada. La defendía de los paparazzi y de los comentarios malintencionados en las redes sociales. Y la animaba a expresar sus opiniones y a defender sus ideas. Además, Kerem admiraba profundamente el talento de Hande como actriz. Reconocía su capacidad para transmitir emociones complejas y su habilidad para conectar con el público. La elogiaba por su trabajo y la animaba a explorar nuevas facetas de su personaje. Él veía en Hande una versatilidad que muchos no reconocían, la defendía de aquellos que la encasillaban simplemente por su belleza y constantemente la desafiaba a superarse a sí misma. La alentaba a tomar riesgos en la actuación, a explorar emociones más profundas y a no tener miedo de mostrar su vulnerabilidad. Este apoyo constante y esta fe inquebrantable en su talento, sin duda, fueron pilares fundamentales en su relación. Y Hande, a su vez, admiraba la inteligencia y el sentido del humor de Kerem. Le encantaba su forma de ver el mundo y su capacidad para hacerla reír. Apreciaba su honestidad y su valentía para defender sus convicciones. Kerem no era solo un galán, sino también un intelectual con una visión del mundo muy particular. Era un hombre apasionado por la lectura, el arte y la historia, y siempre tenía algo interesante que decir. Hande apreciaba su capacidad para mantener conversaciones profundas y significativas, y le encantaba aprender de él. Su sentido del humor era contagioso y siempre lograba sacarle una sonrisa, incluso en los días más difíciles. Esta combinación de inteligencia, humor y pasión la cautivó por completo. Pero el secreto no se limitaba al ámbito profesional. También se extendía a la vida personal.
Kerem se interesaba por los sueños y aspiraciones de Ande, la apoyaba en sus proyectos y la animaba a perseguir sus pasiones. La escuchaba con atención cuando hablaba de sus problemas y la consolaba en sus momentos de tristeza. Este interés genuino por su bienestar y felicidad fue un factor crucial en la formación de su vínculo. Kerem no solo la veía como una actriz, sino como una persona con sueños, miedos e inseguridades, y se esforzaba por ser su apoyo incondicional en cada aspecto de su vida. Sabía que Ande era una mujer ambiciosa y talentosa, y la animaba a no conformarse con menos de lo que merecía. La apoyaba en sus proyectos fuera de la actuación, como su incursión en el mundo del arte, y siempre estaba ahí para celebrar sus éxitos y consolarla en sus fracasos. Y Ande por su parte se preocupaba por el bienestar de Kerem, lo apoyaba en sus desafíos y celebraba sus éxitos. Le brindaba su cariño y su apoyo incondicional. Ella entendía las presiones que Kerem enfrentaba como actor y se esforzaba por ser su refugio seguro, un lugar donde podía ser él mismo sin juicios ni expectativas. Lo apoyaba en sus proyectos personales, como su trabajo con organizaciones benéficas, y se sentía orgullosa de su compromiso social. Celebraba sus éxitos con entusiasmo y lo consolaba en sus momentos de duda, recordándole su talento y su valía. Este apoyo mutuo y este cariño sincero fueron el cimiento de su relación. En definitiva, mis amores, el secreto que enamoró a Ande Erçel de Kerem Bürsin no era un secreto en absoluto. Era una combinación de respeto genuino, admiración profunda, apoyo incondicional y cariño sincero. Era la capacidad de verse mutuamente como personas completas y valiosas, más allá de la fama y el glamour. Era la capacidad de conectar a un nivel profundo, de entenderse sin necesidad de palabras y de aceptarse mutuamente con sus virtudes y defectos. Era la capacidad de construir una relación basada en la confianza, la honestidad y el amor verdadero. Y aunque su relación llegó a su fin, el impacto que tuvieron en el mundo del espectáculo y en nuestros corazones sigue siendo innegable. Nos demostraron que el amor verdadero existe, que se puede encontrar en los lugares más inesperados y que, a veces, la magia de la pantalla puede convertirse en realidad. Nos dejaron ver una faceta de su vida personal, compartiendo momentos especiales que quedarán grabados en la memoria de sus fans. La química que derrochaban en las alfombras rojas y en las entrevistas era palpable, y su amor era fuente de inspiración para muchos. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aplicar a nuestras propias vidas? Creo que la lección más importante es que el respeto y la admiración son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Que debemos valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen o por lo que hacen. Y que debemos apoyarnos mutuamente en nuestros sueños y aspiraciones. Debemos recordar que el amor no se trata de posesión ni de control, sino de libertad y de crecimiento mutuo. Se trata de permitir que la otra persona sea quien realmente es, sin intentar cambiarla ni moldearla a nuestra imagen y semejanza. Se trata de celebrar sus éxitos y de apoyarla en sus fracasos, de ser su compañero de viaje en la aventura de la vida. Porque al final del día, el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, el respeto y la admiración mutua. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que te complemente y te haga ser una mejor versión de ti mismo. Se trata de encontrar a alguien con quien puedas compartir tus alegrías y tus tristezas, tus sueños y tus miedos, tus éxitos y tus fracasos. Se trata de encontrar a alguien que te ame incondicionalmente tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y ahora, mis amores turcos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el secreto que enamoró a Hande Erçel de Kerem Bürsin. Hemos recorrido su historia, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su relación fuera de la pantalla, analizando los factores que contribuyeron a su amor y las lecciones que podemos aprender de su experiencia. En resumen, hoy exploramos la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desentrañando el secreto de su enamoramiento durante el rodaje de Senkalkapm. Vimos cómo el respeto, la admiración y el apoyo mutuo fueron clave en su conexión, tanto en el ámbito profesional como personal. Aprendimos que el amor verdadero se basa en la aceptación y valoración del otro, más allá de la fama y las apariencias. También reflexionamos sobre la importancia de mantener relaciones basadas en la honestidad, la confianza y el crecimiento mutuo. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Su apoyo significa el mundo para mí y me inspira a seguir creando contenido que les guste y les entretenga.
Cada comentario, cada like y cada suscripción me motivan a seguir adelante y a ofrecerles lo mejor de mí. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes que enamoró a Andercel de Kerem Bürsin? ¿Cuál creen que es el secreto para construir una relación duradera? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Compartan sus experiencias, sus reflexiones y sus opiniones sobre esta hermosa historia de amor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, con análisis, chismes y noticias sobre sus estrellas turcas favoritas. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos turcos para todos. Y recuerden, el amor verdadero existe, solo hay que saber reconocerlo y cultivarlo. Hasta la próxima, mis amores.